Fíjate que este era un proyecto que empezó en 1986 en Canal 13, José Ramón Fernández. Lo empezó Oscar Cadena, aquel periodista que en paz descanse, iba a los estadios y preguntaba. El ciudadano infraganti, ¿verdad? Ciudadano Infraganti, pero lo hacía con el tema deportivo, trabajaba Sí. con José Ramón directamente. Entonces, él empieza en los 80s, y en 1986, cuando es el Mundial de México, había un personaje, José Manuel Nieto, un camarógrafo que todavía vive, y que se acercó y le dijo a José Ramón: oiga, señor Fernández, pasan muchas cosas en torno al Mundial que no sacamos. Las cámaras están viendo los 90 minutos del partido y se nos olvida lo demás. Entonces José Ramón dijo: a ver, Nieto, grábame todo y pégame las imágenes y vamos viendo y lo hablamos aquí en el programa. Entonces, Nieto, que si un jugador le daba una nalgada al otro, que si se metió un perro al estadio. Entonces, ahí fue creciendo esa visión diferente, porque color, color es un concepto periodístico, ¿no? Está la entrevista, está el reportaje, está la historia, está el análisis. Color es un concepto periodístico. Y aquí, inteligentemente, TV Azteca dijo: color, se fue sumando Faitelson durante muchos años, lo hizo David, con diferentes personajes. Cambiamos de Canal 3 a TV Azteca y se empezó a hacer más comercial y empezó a volverse un producto donde la gente se interesaba porque nos compenetrábamos a la pasión del aficionado, veíamos a los jugadores hacer algo diferente. Me acuerdo que los disfrazaba, o los llevaba a un avión, o los subía a un caballo, o los ponía en una lancha, o los ponía con sus hijos. Entonces llegó un momento en el que David tenía que estar sentado en los protagonistas en TV Azteca, y este era un trabajo de 5 o 6 días, ¿no? Un reportaje de color no era de 5 minutos, o como yo les decía, no vas al Oxxo y compras un reportaje de color y dices: este es el Chivas América, o el América Pumas, o el Cruz Azul. No, no, no. Cada partido tenía una dedicación. Si el partido era el domingo, se empezaba a trabajar desde el jueves porque los jugadores se concentraban el sábado y el viernes ya no te los permitían los técnicos hacer algo con esto. Entonces tú llegabas desde el jueves y le decías: Cardoso, necesito disfrazarte y entrevistarte, yo estoy seguro que tú vas a ser el jugador del partido. Lo ponías con sus hijas o con su mujer, o cuando todavía era soltero, hacer algo diferente. Después llegabas al estadio, el partido era el domingo y era en la Bombonera, entonces grababas desde que llegaba el primer aficionado, y los gritos y los pintados y la pasión, y se empezó a volver como una moda, y la gente buscaba la cámara del color, y después integrábamos parte del partido, lo más importante, y luego al término del partido, si era Cardoso el personaje, pues íbamos a su casa y ya celebraba el haber ganado, o si era un jugador de la América, pues nos íbamos a la casa del jugador de la América, o si era Cristante, pues íbamos, lo poníamos a tocar el saxofón. Entonces, ya que teníamos todo, yo le daba un preguión a Faitelson, y David, a su estilo: el estadio está lleno. La Bombonera abre las puertas, Cardoso se viste con sus hijas, y entonces le daba el hilo conductor a lo que se tenía en contenido. Para mí el color fue una linda trayectoria de vida, fue periodísticamente lo que me fue formando. Me acercó más a los jugadores, más a la afición, al apasionado. Conocí todo lo que se puedan imaginar en estadios, en el mundo. Conocí las casas de los jugadores, estuve muy cerca de todos ellos, conocí al ser humano, así como conocí también al deportista. Vi alegrías, vi llanto, estuve dentro de todos los vestidores, antes y después de un partido. Al final, en una final, veía la alegría del que llevaba el trofeo y la tristeza del que lo perdía. Estaba muy cerca de todos los directivos. Eso me fue correlacionando con todos y me fue abriendo las puertas. Yo le agradezco mucho a TV Azteca, le agradezco mucho a José Ramón, sin duda a Faitelson, el hecho de poder llegar hasta esas instancias y haber logrado hacer esta pieza periodística. Se llama El color de Faitelson, pero en donde participábamos muchas personas. Había un editor al que yo le decía qué imagen pegar, qué no imagen no pegar. Había un camarógrafo
durante muchos años fue Roberto López, que es un actual camarógrafo de Televisión Azteca y está valorado como uno de los mejores camarógrafos de TV Azteca, pero hubieron varios cuando de pronto Roberto López, se requería en alguna otra cosa importante por su nivel, de pronto me decían, va esto, va el otro. Durante muchos años trabajé con Nieto, este camarógrafo que ya está retirado, pero que sin lugar a dudas, yo lo puedo catalogar como el camarógrafo más periodista de todos los camarógrafos, ¿no? Y a Roberto López le decíamos que él hacía óleos, entonces le decíamos óleos al Susú, porque con imagen en una cámara, él lograba hacer un óleo, una pintura, ¿no? Cada imagen tenía un porqué y un para qué. Claro que el color se llamaba el color de Faitelson porque así se apellida David Faitelson, porque él ponía su voz y era quien mayor protagonismo le daba a la pieza. Pero sí era mucho trabajo lo que conllevaba lograr este cortometraje que se volvió de moda, que fue un ícono de la televisión, muchos años. Pronto un día David dijo, ya no, y yo dije, está bien, ya no. Los últimos años ya fueron muy difíciles, él ya tenía otra visión, otra perspectiva hacia donde hoy está, y se fue perdiendo esa pasión. Yo lo hacía con mucho amor, con mucho cariño, muchos años, y después cambiaron las cosas. Entonces hoy David está en su proyecto, me parece muy correcto, triste porque le había dicho que nunca iría a Televisa, lo respeto porque cada quien es dueño de su tiempo y de su vida. Lo que sí, no hay congruencia en lo que hablo, en lo que dice, y así ha sido su carrera todo el tiempo, es hacer enemigos, pedir perdón todo el tiempo, ¿no? Y conmigo pues hubo un corte, no me debe nada, no le debo nada, fuimos amigos, hoy somos colegas, no me interesa su amistad por lo que él ha hecho, hablar mal de José Ramón cuando José Ramón fue su líder, fue quien lo enseñó, quien le abrió el espacio, quien le dio el camino para llegar a donde estaba. David era su patiño, como recuerdan aquel momento de Paco Stanley y Madaleno, ¿no? Que Paco era el patiño de Madaleno en ese momento, después Paco tomó el poder y después Paco tuvo a Mario Besares y Besares fue el patiño, y el ser patiño, hoy David se queja y dice, es que me pegaba, es que me lastimaba, es que me gritaba, es que me insultaba. Pues era su patiño, y gracias a eso David logró llegar a donde está. Ahora, hoy se le olvidó, y hoy quiere trascender algo que no va a ser posible, porque José Ramón es un ícono de la televisión, histórico, va a estar siempre en la historia de la televisión como el periodista deportivo más importante de toda la televisión mexicana, lugar que David jamás ocupará. David tiene su espacio y su lugar. Lo que sí tendría que tener es congruencia en lo que dice, en lo que piensa y en lo que habla, para poder tener lo que todos los periodistas necesitamos, credibilidad. Y a él se le olvida la objetividad y se vuelve más hoy hacia el tema de las tendencias, ¿no? Quiero ser tendencia, entonces voy a dejar que Cuauhtémoc me dé un beso, me voy a pelear con uno, me voy a pelear con otro, voy a discutir con ese. Eso no es televisión, eso no es periodismo y eso no es lo que México requiere. Entonces, englobé el tema del color porque tú lo sacaste a colación, hoy ya no se hace, tristemente. Tristemente. Creo que ha trascendido hoy la televisión, hoy el streaming, hoy la televisión en vivo, y me refiero en cuanto al Internet, nos acerca más al momento. Entonces, el hacer una pieza periodística de 15 minutos, que después bajó a 10, después a 8, después, y al final ya hacíamos colores de 4 o 5 minutos, nos hizo entender que caducó. También el poco interés de David, el que ya había logrado trascender en otras áreas y que hoy los está aprovechando muy bien. Y yo también estoy muy contento en ESPN haciendo entrevistas especiales, estoy presente en la televisión. No me gusta estar todo el tiempo al aire, no me gusta sentarme en una mesa a criticar, no soy la persona que critica, no me gusta señalar, porque a mí me decían, cuando tú señalas, otros tres dedos te señalan, hay un espejo enfrente de ti que tienes que analizar antes de criticar, y los errores y los problemas que hay en el deporte se tienen que analizar de forma seria si queremos cambiar las cosas. Como lo hace David, no es así. Entonces, él está bien donde está, yo estoy bien donde estoy, José Ramón está viviendo una gran etapa de su vida, la vivió de gran manera muchos años, hoy está en este momento de su vida, yo en el mío, con muchos sueños, con muchos anhelos, se vienen cosas interesantes, bien bonitas en el deporte, viene un mundial, unos Juegos Olímpicos,
Hace poquito estuve en París en los Juegos Olímpicos, mis primeros Juegos Olímpicos con esa gran responsabilidad. Son mis séptimos Juegos Olímpicos trabajando para un medio de comunicación, pero son los primeros con esa gran responsabilidad de ir prácticamente solo, por Javier Alarcón y José Ramón Show, pero me tocaba a mí hacer la cobertura total de los Juegos Olímpicos, gracias a que ESPN me dio esa oportunidad, que tuve la capacidad de hacerlo, y lo hice con mucho cariño, con mucho amor, y no me queda duda, que dentro de los 27 años que llevo en la televisión deportiva, o los 39 años que llevo en la televisión mexicana, este ha sido el evento más importante de mi carrera por lo que significó. Allá. Caray, pues ahí quedó la historia del color, muy profunda, interesante. ¿Qué opinan, muchachos, de esa? Los No, pues, personajes. Perdón, adelante, Carlos. No, sí, de hecho, el color de Faitelson, pues para mí fue el mejor color en fútbol. Y ahorita que estabas diciendo de lo de Faitelson, me acordé cuando lo hizo Américo Gallego, se me hace que fue el que le hizo un color que se viste de Santa Claus. No sé si lo recuerdas. Sí, a Rafael Lebrija. Al presidente, ¿no? Fue el presidente del Toluca. Y mira a quién, ¿eh? Y fíjate, y mira, todo lo que te digo lo pueden constatar, hablarle a Rafael Lebrija. Yo recuerdo llevar el disfraz, entrar a su casa, y le dije, oye, viene Navidad, ellos iban a disputar la final contra Cruz Azul. Y le dije, oye, vístete de Santa Claus. Y me dice, oh, sí, Odín, ¿cómo crees? Soy el presidente de Toluca, ¿no? Y le dije, no, pero hoy vamos a por los niños, disfrázate de Santa Claus, mira, aquí traigo un disfraz. Mucho tiempo convenciéndolo, él se va a acordar perfectamente porque al final me dijo, bueno, está bien, me lo voy a poner, pero me regalas el disfraz. Tristemente yo había ido a rentar ese disfraz a un lugar, ¿sabes? Y dije, bueno, está bien, le regalé el disfraz, se lo puso, y padrísimo, padrísimo, Rafael Lebrija, pero mira, híjole, son incontables, cada semana se hacía un reportaje de color, durante muchísimos años, yo lo hice por más de 20 años. Imagínense, son 54 semanas, ¿no? Son 2 torneos por año. Se hicieron reportajes y cada reportaje tenía la historia de un personaje, de un jugador, de un directivo en su casa, montado a caballo, en un avión, en un helicóptero, caminando por el desierto, metiéndolo al mar, al agua, nadando con sus hijos. O sea, cada pieza tenía un sentido. La pasión de ese partido, la gente, la afición, la competencia, lo que pasaba dentro y fuera, las injusticias, la seguridad, los policías, ¿no? Boletos, reventa, puta, todo lo que había alrededor. Entonces, hacía de cada partido un cortometraje interesante. O sea, era como la película de la jornada, ¿no? A veces, por ejemplo, eran 2 partidos que se estaban jugando algo y entonces hacíamos el color de uno, el color de otro y el personaje de aquí y acá y después lo ligábamos. Recuerdo haberme ido a Argentina, bueno, me llevé a César Andrade, que había perdido la pierna, y Darío Silva, un jugador uruguayo, perdió la pierna en Europa, en un accidente, pero pierde la pierna, y este jugaba en el fútbol profesional internacional, y el otro tenía 20 años de haber perdido la pierna, entonces le dije a Andrade, oye, acompáñame, vamos a hablar con este jugador, con Darío Silva, que perdió la pierna. Y pues fue, ya sabes, volaste México, Miami, 8 horas en Miami, luego de ahí a Argentina, buquebús, llegas a casa de Darío Silva y nos recibe él como, ya lo estaba esperando. Y César Andrade quería darle su punto de vista de haber perdido su pierna y que la vida no terminaba ahí. Y él, Darío Silva le dijo, mira, yo la perdí hace un mes, pero yo jugué todo lo que quise y tristemente tú no, César. Tú tenías una carrera por delante y un accidente automovilístico te deja fuera. Y yo recuerdo en aquel momento, cuando ellos se abrazan al final del reportaje, porque los grabamos compartiendo, degustando ahí en Uruguay, cuando ellos se abrazan y los dos tienen un micrófono y los dos se dicen, hay que decirle a la gente que aquí no se acaba el mundo. Y a mí se me salían las lágrimas a 1 metro de ellos. Eso no lo vivió David. Eso lo vio David en un cassette cuando yo llegaba y se lo daba y le contaba. Pero yo vivía eso, cada historia con los deportistas lo vivía en el momento, en su casa. Veía las lágrimas, la tristeza, la alegría, la felicidad. Entonces con eso me quedo. ¿Cómo no voy a estar agradecido de esta pieza periodística que me dio las bases y que además me acercó de forma muy especial
a cada uno de los dueños, directivos, técnicos, jugadores, fisiatras, en los vestidores, con cada uno de los utileros, conocerlos, saber sus vidas, su familia. Entonces, puta, pues es una pieza que nos hizo conocer, estar cerca, y que hoy, gracias a eso, estamos aquí.